Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te vengo a traer este cuarto vídeo de la serie Transformación Interior y hoy vengo a hablarte de la búsqueda de identidad. Déjame que te comparta la presentación y así puedo ir desarrollándote el tema. La búsqueda de identidad es conocer, saber, conectar con lo que verdaderamente eres, ¿sí? Es verdad que desde la psicología, y eso te lo voy a explicar ahora, desde la psicología se denomina a identidad personal al conjunto de características de una persona y que te hacen único, que te hacen única a tus habilidades, ¿sí? A tu carácter, a tus dones, a tu impronta, o sea, todo eso que forma parte de ti, ¿vale? Pero si vamos al desarrollo espiritual, vamos a ir un poco más allá en esa búsqueda de identidad. En el desarrollo espiritual es em, conectar con tu luz, conectar con tu esencia, conectar con tu auténtica verdad. Y desde ahí puedes desgranar todas tus cualidades, dones y habilidades, ¿vale? Pero siempre conectando con esa base, como diríamos, ¿vale? Que esté alineado ese personaje que se manifiesta, esas habilidades que manifiestas con tu esencia. Siempre tiene que estar alineado, ¿vale? En esa búsqueda de identidad, en lo que te hace único, única, siempre viene condicionada por el lugar y el entorno donde nos ha tocado vivir y crecer, ¿vale? Entonces, es verdad que se da muy pocas veces, que un niño o niña, yo que sé, sea cantador de flamenco y nazca pues, en un entorno de cantaores, ¿vale? Y de artistas. Eso se da, pero son los menos casos. Lo que más abunda, ¿sí? Y donde por todo, o sea, por lo que pasamos casi todo el mundo, es por nacer en entornos que nos condicionan verdaderamente, que tú quieres ser una cosa y tus padres les hubiera gustado que hubiese sido otra, ¿vale? Pero le pasa a todo ser humano, o sea, y eso viene condicionado, como te digo, por la sociedad, por el medio ambiente que te rodea, por la cultura, por las costumbres muchas veces, ¿sí? Entonces, hay que de alguna manera romper todo eso. No te digo que desobedezcas a lo que eres, ¿sí? Ni le des la espalda a lo que eres, pero bueno, hay muchos matices que te van a hacer único y que son los que tienes que encontrar dentro de lo que te ha tocado vivir, ¿vale? No necesariamente tenemos que irnos del lugar donde hemos nacido o crecido. A veces sí, a veces es necesario y la persona así lo decide y está bien, pero no siempre. O sea, tú puedes ser quien eres y eso es lo bueno también, quien eres, quien realmente eres en esta sociedad y en el entorno que te haya tocado vivir, ¿vale? Entonces, tienes dos caminos, o tenemos, vaya, seguir la inercia de este entorno, seguir, pues no sé, lo que te ha tocado vivir, tener un trabajo por inercia, ahora me lo invento, casarte porque eso era ¿sí? Lo que predominaba en tu familia, tener hijos, o realmente buscar tu camino y ser cualquier otra cosa que no obedezca a esos roles, podríamos decir, bueno, permíteme la palabra implantados, sí, son roles implantados al final, ¿no? Entonces, ¿qué significa encontrar mi propio camino? Significa que yo tengo que profundizar en mí misma, a mí mismo, ¿sí? Evidentemente, ese propio camino va a requerir y requiere de que me enfrente a mis miedos, a mis inseguridades, ¿sí? La mente lo que genera mucho miedo es a lo desconocido, ¿vale? Entonces, pero evidentemente hay que pasar por ahí. No hay de otra. Entonces, con miedo o sin miedo, hay que hacerlo. Eso conlleva que tú vas a encontrarte muchas veces con el dolor, ¿vale? Por un lado está lo que nos han inculcado, ¿sí? La educación que hemos recibido, y por otro, tu verdad, como te digo. Entonces, somos muy fieles, eso es de forma instintiva, por instinto somos muy fieles a lo que hemos absorbido en nuestra familia. Somos muy fieles a nuestra madre y a nuestro padre, ¿vale? Hablo de en cuanto a ideología, ¿vale? En cuanto a creencias, en cuanto a sentir. Entonces se produce una fractura en la persona, ¿vale? Por un lado, esa fidelidad, ¿sí? Y por otro lado, mi verdadera búsqueda de identidad, ¿vale? Entonces es como te resquebrajas, o sea, es un dolor por el que tienes que atravesar, pero al final tienes que aprender a transitar esa oscuridad, ¿sí? Para crear y para convertirte en esa persona que deseas ser.
y para responsabilizarte de tu propio camino. Recuerda que vienes sola y te vas sola, o vienes solo y te vas solo, ¿vale? Y en ese transcurrir, en ese transcurrir de la vida, evidentemente tú tienes que asumir tu responsabilidad. ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? Porque la búsqueda de identidad conlleva el que tú encuentres el sentido de vida. Esa pregunta ha estado en el ser humano desde que está aquí en la Tierra. O sea, ¿qué he venido a hacer? ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi papel? ¿Sí? ¿Cuáles son mis funciones? Para que me entiendas, ¿vale? ¿Qué es lo que he venido a manifestar? Y dentro de esas grandes preguntas tú puedas ir desgranando cada una de ellas y puedas ir bajando, para que me entiendas, bajándolo aquí a la vida que llevas y pudiendo realizar lo que realmente deseas realizar, ¿vale? Para eso, por un lado está el esquema mental que has visto, o sea, esas cualidades que tienes, habilidades, y por otro lado está la verdadera esencia. Y eso tiene que estar en absoluta conexión, ¿vale? En absoluta armonía. Eso es el amor propio hacia ti misma, porque es un derecho. Y muchas veces aquí se entiende como que, no sé, como que estamos haciendo algo malo, ¿no? Cuando estamos en esa búsqueda. Y no, es que es tu derecho. Es que has venido. Una de las misiones en común que tenemos es esa, que has venido a buscar tu propio camino. Todos, ¿sí? Entonces, ahí entra la culpa, lo que decía, la fidelidad hacia el entorno en el que hemos crecido, ¿vale? Pero si te elevas un poquito por encima de todo esto, vas a deducir, ¿sí? Por ti misma o por ti mismo, que es así, que tienes que encontrar, sí, tu propio camino. ¿Cuáles son las consecuencias de no ser tú misma, de no ser tú mismo? Evidentemente que vives atrapado, atrapada en un personaje, ¿vale? Y eso es importante que lo entiendas. El personaje ha sido creado y es creado para defendernos y protegernos, ¿vale? Toda la maquinaria del ego se pone en marcha para eso, ¿vale? Pero de la misma manera que lo creas, lo puedes deshacer. Si entiendes que eso es ficticio, ¿sí? Y eso es otro tema a profundizar más, pero te lo comento así de manera muy sencilla. Si entiendes que el personaje que has creado es ficticio, vas a entender que lo puedes deshacer, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias podríamos decir, de que ese personaje no esté alineado, ¿vale? No esté en armonía con tu ser? Pues que evidentemente vas a estar en el victimismo, vas a estar en un conflicto interno, en esa fractura que te comento, ¿vale? Y hay que atravesar esa fractura, o sea, hay que elevarse por encima de esa fractura, ¿vale? Estás a merced de las circunstancias exteriores. ¿Qué quieres decir esto? Que cuando no estamos en nuestro centro, cuando no estás en tu centro, imagínate, sales a la calle y tu jefe, yo qué sé, te sube el sueldo, tú estás arriba, ¿vale? Llegas a casa y te peleas con tu pareja, estás abajo. Quiere decirse que si yo no estoy en mí, ¿sí? Si yo no he encontrado mi sentido de vida y no he hecho un proceso de transformación, estoy a merced de lo que suceda en mi exterior, ¿vale? Por lo tanto, voy a subir y bajar en función de las circunstancias, como te digo, exteriores. Eso provoca en mí un desequilibrio brutal. Es un día, no pasa nada, 2 días, pero cuando llevamos años en esa inercia, te aseguro que desequilibra por completo a la persona, ¿vale? Luego, evidentemente, las consecuencias también es la inseguridad y el querer estar en esa zona de confort, ¿vale? Y hay que atravesarla porque ahí está tu verdadera identidad, fuera de tu zona de confort. En la zona de confort no hay nada, hay lo que conoces, ¿vale? Pero no hay más allá. El no vivir, una de las consecuencias es el no vivir la vida que realmente deseas. En Vedanta se dice que más vale que tú vivas tu vida, aunque sea imperfecta, que una vida perfecta que imite a alguien, ¿vale? Entonces, vive, equivócate, acepta que somos imperfectos absolutamente, ¿sí? Y desde ahí fluye con la vida. Esto, dicho así, parece muy fácil, pero evidentemente esto hay que elaborarlo, procesarlo, integrarlo, ¿vale? Pero te lo suelto así como muy, muy sencillo, pero no es tan sencillo de integrar, ¿vale? Hay que hacer todo un proceso. Luego dejas de vivir desde tu verdad, como te decía, y no desarrollas tu potencial. Es que en la zona de confort no se desarrolla, es que es imposible. Es que es imposible cuando eh, desarrollas una aptitud en, ¿qué te diré yo? En la disciplina, en la honestidad hacia ti misma, o sea, una serie de cualidades, al final ahí lo que estás es sembrando.
y lo que cosechas es increíble, pero increíble, te sorprendería, ¿vale? Hay gente que comienza a trabajarse y al igual escribe, yo qué sé, un libro o dos al año, ¿vale? O sea, hay gente que comienza a trabajarse y descubre, yo qué sé, algunas habilidades que ni sabía, ¿vale? Pero hay que hacer ese proceso de autoconocimiento. Todo pasa por un proceso de autoconocimiento. Y se dice en Vedanta también que no eres humano si no te haces esa serie de preguntas, ¿no? De qué haces aquí, cuál es tu misión, ¿no? ¿Qué es todo esto? Que es como que al humano le falta algo, o sea, deja de ser humano, ¿vale? Está absolutamente vacío, porque en realidad eres un robot si no te haces esa serie de preguntas, ¿sí? Vale, ahora bien, ahora yo te vuelco a ti estas preguntas. ¿Vives tu propia vida? ¿Sientes la total libertad para manifestar tus habilidades, dones o cualidades, perdona? ¿Y en qué áreas? ¿Por qué pregunto en qué áreas? Porque esto es muy curioso. Tú puedes desarrollar o tú puedes ser tú o sentirte tú en el trabajo, por ejemplo, que haces, deshaces y estás ahí, sí, a tus anchas, si eres tú, vamos, en perfecto estado, en puro estado. eh, y luego llegas a tu casa y resulta que eres, ahora me lo invento también, yo qué sé, la mandona con tus hijos, la sumisa con tu marido, no lo sé, ¿vale? Es decir, que tienes unos roles muy establecidos y te encierras en esos roles y no ves más allá. Entonces, ¿dónde, en qué áreas te sientes plena? ¿En qué áreas crees que eres tú y en cuáles no? ¿Vale? ¿Consideras que vives y caminas desde tu verdad, como te digo? ¿En qué áreas? Sobre todo es muy importante saber cómo, lo repito esto porque es importante saber cómo se manifiesta esa falta de verdad o esa falta de conexión contigo mismo. ¿Dónde se manifiesta? Y es lo primero que debes descubrir. ¿Dónde y cómo se manifiesta? ¿Vale? ¿Consideras que estás atrapada? ¿Atrapada? ¿Crees que te falta valor para salir de esa zona de confort, para romperlo todo? ¿Sientes miedo cuando piensas en salir de todo eso? ¿Mm? ¿Sientes miedo, por ejemplo, que te puedes encontrar en el camino como la parte económica? Y eso es muy típico. Sí, es que no tengo dinero y por eso no doy el primer paso. No funciona así. Doy el primer paso y ya el camino se me va abriendo, ¿vale? Y si no se me va abriendo del todo, yo voy a encontrar los recursos suficientes para abrirlo, ¿vale? Y, y luego, evidentemente, lo que da la falta de verdad son apegos, dependencias, ¿vale? Eso genera en ti una serie de conflictos internos. ¿Crees que existe algún tipo de conflicto interno de este tipo, ¿vale? Que al final no deja de ser, en esa maquinaria del ego tan a veces complicada, no deja de ser un mecanismo del ego, ¿sí? El crearte apegos, el crearte dependencias para que tú no salgas, pero es tu propio mecanismo. O sea, esto, como te digo, siempre hay que desarrollarlo un poco más, pero es tu propio mecanismo, ¿vale? El que te lleva una y otra vez al conflicto, eh, pero inconscientemente y en la profundidad hay un miedo a no querer salir de ahí, ¿vale? Así que te voy a dejar esta presentación. Por último, decirte que la mente es la que se encarga de generar estos miedos, que no puedes tener miedo a aquello que eres, a tu verdad. ¿No? Y esto es muy curioso porque la gente te dice, ay, no, yo no voy a meditar porque me da miedo. No, no puedes tener miedo a lo que eres. Eres energía. ¿Cómo vas a tener miedo a eso? Lo que pasa es que la mente en- lo identifica como algo desconocido y genera miedos o puede generar, como te digo, otro tipo de manifestaciones como apegos, dependencias, yo qué sé, y mil mecanismos que utiliza la mente eh, para eso, para crearte resistencias, ¿vale? Por lo tanto, si esto es así, entiende que te percibes desde la carencia, no desde la plenitud. Si tú te consideras una persona plena, no puedes tener miedo a enfrentar, no enfrentar, sino abrir esa búsqueda de identidad, ¿vale? Así que ahora sí, te voy a dejar esta presentación. Siempre te dejo este tipo de presentaciones para que reflexiones, para que filtres, para que hagas tus propias cuestiones o generes tus propias cuestiones sobre ti mismo para que te hagan, como te digo, reflexionar, para que te hagan pensar, para que te hagan observarte a ti mismo, a ti misma, ¿vale? O sea, nadie tiene la verdad absoluta,
y yo por lo menos no la tengo. Mi verdad no tiene por qué ser tu verdad, evidentemente, pero sí que es necesario que de alguna manera te pares y crees un espacio, que eso también lo veremos, crees un espacio de conexión para ti misma, en qué punto de tu vida estás, ¿sí? Y que vayas a por esa búsqueda de tu identidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí y seguimos compartiendo. Muchas gracias.